Dios bendiga a nuestros músicos. Dios bendiga a nuestra hermana pastora Julie, que estuvo dirigiendo el servicio. Qué bueno es el Señor. En el libro de Mateo, capítulo 26, Gloria a Dios. Mateo 26, poderoso Jesús, versículo 38. Mateo 26, 38. La palabra será leída en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Padre, gracias por la palabra leída en esta hora. Continúa bendiciendo nuestra vida a través de ella. En el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse los hermanos. Alabado sea el nombre del Señor, y queremos hablar el tiempo que el Señor nos permita bajo el tema: hágase tu voluntad. Grande Jesús. Hágase tu voluntad. Yo creo, mis hermanos, que no hay una historia más interesante, más linda, de la cual podamos hablar que la historia de Jesús. La historia de Jesús, sencilla y compleja, amplia y rica en enseñanza. La gente se afana por buscar muchas ramificaciones cuando con Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. Con Jesús es suficiente para usted vivir la vida que necesita vivir en la tierra. Lo único que usted necesita es a Jesús. Ya con Jesús lo completó todo. Y el que tiene a Cristo lo tiene todo. Y el que tiene a Cristo no le falta nada. Este texto está en 3 de los evangelios, que es Jesús en el Getsemaní. Mateo 26, el versículo 38. Le dice: entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú. Pero leyendo del 36 nos dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Esta historia, hermano, cuando uno se va a lo, no digo profundo, sino a lo sencillo de Jesús. Si hablamos de cinematografía, Jesús quizá pudo haber sido el mejor actor que haya existido, por lo que fingió ser. Pero si nos vamos
la creencia y a la gran realidad, Jesús simplemente fue, como dijo Juan, 100% hombre y 100% Dios, dividiendo estas dos fases. Hay que entender claramente, hermano, para que podamos estar claros de este evangelio, que Jesús vivió 33 años en la tierra siendo 100% hombre. Y que todas las manifestaciones divinas que se pudieron ver a través de Jesús son las manifestaciones que nosotros podemos palpar, que se hacen a través de los hombres y mujeres de Dios que Él elige para ejercer uno u otro ministerio. En esto estamos bien claros. No es que nosotros elegimos hacer, error fatal. Es que Él eligió. La Biblia dice claro que Él nos escogió desde antes de nacer. Y nuestro nacimiento, por consiguiente, viene con un paquete implícito. Nuestro nacimiento incluye una serie de herramientas que a lo largo de los años se van a ir manifestando y se van poniendo en relieve. ¿Cuáles son esas herramientas? Todo un paquete que Dios tiene de manera individual para cada persona. Amigo, amiga que está aquí en esta hora, Dios tiene un paquete específico para ti, que aunque alguien tenga lo mismo, aunque alguien esté haciendo una tarea que quizás estuvo asignada para ti, Dios tiene una serie de herramientas, una serie de recursos que te quiere entregar en tus manos para hacer una labor encomiable. Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Aleluya. Había un plan perfecto para con Jesús. Perfecto. Y cada vez que leemos estas escrituras nos gozamos de saber que de Jesús quiso que se cumpliera todo como estaba escrito. Algunas sucedieron tan espontáneamente que aunque había un guión dictado por los profetas y que nosotros lo tenemos a mano ahora de una manera sistemática, coordinada en la palabra de Dios, en el tiempo de Jesús no estaba así. No estaba en manos de nadie. Habían algunos rollos que leían de una manera independiente. Fue mucho después que estos libros se organizaron, se sistematizaron para que nosotros pudiéramos tener un entendimiento claro de todo el plan divino desde la creación de la humanidad hasta nuestros días. Es algo totalmente extraordinario, mis hermanos. De igual manera, en el versículo 40 nos dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Una hora era la exigencia de Jesús. Para él una hora era suficiente. Así que si tú oras 2 o 3 horas, tú eres una persona de la que Jesús dijo que si alguien te hace llevar una capa por 1 kilómetro, llévaselo no. Tú eres de lo que está sobrepasando los requisitos mínimos. Porque el que llega a los requisitos mínimos es bueno, pero queda en la mediocridad. Porque en nuestro país, por ejemplo, si usted hace un jornal de trabajo y se gana 16,000 pesos al mes, usted está cumpliendo con algo bueno y está ganando lo básico, lo necesario.
Pero es un problema para ustedes desenvolverse, para hacer las cosas que tienen que hacer en la familia. Ya no puede ser el hogar patriarcal, en donde era el hombre el único que trabajaba. Con esos sueldos mínimos tenemos que trabajar el papá y la mamá y todo el rebaño para poder cumplir con las necesidades de un hogar y trabajar horas extras. Es por ello que en lo secular nosotros tratamos de caminar la vía extra, porque solo así logramos tener las necesidades básicas suplidas. Alabado sea el nombre del Señor. Hay cosas que no se dicen, pero que realmente no trabajan mucho. Y quieren, dentro de esta liturgia, de este servicio especial, invitarnos a la comunión. Velad y orad, dice Jesús, para que no entre en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Otra vez oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a su discípulo y le dijo: dormid y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Grande eres Jesús, poderoso es el Señor, maravilloso tu nombre. Este es un pasaje, mis hermanos, en donde debemos de acercarnos de rodillas. Es de aquí donde debemos pasar a lo que es una verdadera adoración. En la misma Jerusalén, según pude investigar, no hay un jardín de un tamaño considerable, porque es una ciudad colocada en lomas y en la cima de una montaña no hay sitio para espacios abiertos, espacios llanos, y todos los metros que podían haber cuadrado para la construcción estaban ocupados. Había mucha gente que tenía sus jardines privados, pero Jesús le dijo a los que le dijo que le siguieran que él no tenía ni dónde recostar su cabeza. Es decir, estos lugares no era el lugar donde Jesús oraba. Y la palabra dice claramente que Jesús oraba en la ladera del monte de los olivos. Es decir, si él oraba en este lugar, era porque este lugar no era de él, era porque se lo prestaban, pero eran lugares de gente acomodada. Y la palabra Getsemaní quiere decir almázara o molino de aceite. Y sin duda era un huerto de olivo al que Jesús tenía derecho a entrar. Y en ese huerto de olivo había una área donde se molía, se machacaban las aceitunas o las olivas para sacar el aceite de oliva. Entonces, aquí hay algo claro, que Jesús, igual que Nicodemo, tenía otros amigos anónimos, gente que lo admiraban,
gente que reconocían lo que él era y lo respetaban, gente poderosa que de una u otra forma le dijeron: mira, aquí yo tengo un precioso campo, un precioso espacio sembrado de árboles de olivo. Toma esta llave, cuando tú quieras ir a orar solo con tu discípulo, tú puedes entrar ahí. Jesús mandó a buscar un pollino, porque había un hombre que se lo iba a entregar a los discípulos. Nosotros podemos verlo desde un punto de vista un poquito más, quizás en el término que queremos verlo muy espiritual, que Jesús llegó y el hombre simplemente le entregó el pollino, pero lo más escéptico, lo que menos entienden en ese poder, o creen que también hay cosas que suceden como lo creo yo, como lo he vivido yo, como lo entiendo, porque a veces cuando veo a la gente hacer cosas, digo: ¿qué tan espiritual es? Poderoso Jesús. Y dice que él le prestó ese asno pequeño para entrar a triunfar en Jerusalén. Estaba el que le prestó el aposento alto en que se dio la última cena, que también cuando leemos la historia vemos que él le da la directriz a los que han de ir: ustedes van a llegar y van a encontrar con fulano, y él le tiene un espacio donde vamos a celebrar la cena del Señor, ahí la van a preparar. Mucha gente no quería ser cómplice de Jesús, porque sabían que Jesús era comúnmente perseguido por los fariseos y que era enemigo de la autoridad. Eran como nosotros, que a veces no queremos estar fríos mejor estar frío, como decimos los dominicanos, con esa gente que está en poder, porque podemos ser beneficiados por ellos en algún momento. Entonces, aquel que parece un hereje, un delincuente, para ese momento Jesús era un delincuente para ellos. Debo estar claro, para ellos, porque era alguien que infringía la ley, que iba contrario a los preceptos establecidos. Entonces, nosotros muchas veces desechamos a la gente que son desechadas por la sociedad común, porque no queremos estar, como diría el chavo, con la chusma, ¿verdad? O el chapulín. Pero otros dicen que Jesús ejercía tal nivel de influencia, que todo el que tenía poder y estaba en poder lo quería servir. En esto debemos estar claros, la iglesia. Usted no viene al templo a denigrarse. Usted, por ser evangélico, demostrarle al mundo y vivir como evangélico, ser diferente, dar señales diferentes, eso no lo denigra. Eso nos engrandece. Eso nos hace que mucha gente sienta respeto y deseo de bendecir nuestra vida. Llevó consigo al huerto los 3 discípulos que habían estado con él en el monte de la transfiguración. Allí oró, y más aún se debatió en oración al contemplar con santa reverencia la batalla de su alma en el huerto. ¿Por qué a esos 3 discípulos? Alguien le decía: habemos varios tipos de pastores, pero lamentando el caso, entre todos los tipos de pastores que yo he podido visualizar, dentro de su trabajo hay un círculo en la iglesia que se mantiene cerca
hay pastores que eligen su círculo. Habemos otros que su círculo nos elige, y el círculo nos elige a nosotros. Eso es bueno que lo entiendan. Cuando usted ve gente cerca de mí, porque eligió estar cerca de mí, no porque yo lo elegí entre los demás. Jesús tenía un círculo que no fue exactamente que él eligió, y eso es tela de otro costado, de otro mantel, porque en esta hora me voy a circunscribir en esta parte, y puede ser que en otro momento pueda hablar de eso. Pero la gente que estaba al lado de Jesús tenía ciertas características especiales. Y aunque Jesús sigue siendo nuestro gran pastor, los que estamos al lado de Él son aquellos que podemos tener ciertas características especiales también. Y eso hay que entenderlo, iglesia. Nunca se pierda. Hay gente que distorsiona la naturaleza divina y usa pasajes bíblicos para, a veces malintencionados, para autojustificarse. Pero no es así. Jesús no quiere a todos a nuestro alrededor. A todos cerquita de Él. Todos. Pero ¿qué vemos en Getsemaní? Vemos la agonía de Jesús. Ahora estaba seguro de que la muerte le esperaba. Sentía el aliento, el olor nauseabundo de la muerte en su cara. Sabía Jesús que esta muerte, hermano, no había vuelta atrás. Pero como le dije al principio, nadie le engañe diciendo que Jesús era 100% Dios estando aquí en la tierra. Lo era porque iba a llegar el momento de tomar esa parte. Hay un tiempo para una cosa y un tiempo para otro. Aunque Jesús es el único ser que ha venido al mundo, que ha podido dividir los tiempos, aún en su vida en la tierra, Él vivió un tiempo y fue el tiempo 100% hombre. Porque Él tenía algo que demostrarnos a nosotros para entender el Getsemaní y no poner a Jesús como un gran actor. No tengamos una idea vaga de que eso fue un acto, una representación para que nosotros pudiésemos entender el amor del Padre. Porque si tenemos esa idea vaga, nunca podemos abrazar realmente el valor de esa muerte en la cruz. Nunca podremos entender realmente qué fue lo que pasó Jesús en la cruz. En ese proceso, el Espíritu Santo está en Él. Como están muchos de nosotros pasando un proceso y no sentimos. Ustedes saben que nosotros pentecostales sentimos fuego, sentimos escalofrío, nos da, como decimos buen dominicano, esteriquito. Esa palabra yo no la he visto como escrita nunca, yo creo. No podemos estar tranquilos, inertes, tenemos que estar corriendo, moviéndonos, sintiendo la presencia. Algunos lloramos, otros reímos, sudamos. Son muchas las cosas que suceden bajo la manifestación del Espíritu Santo, pero a veces hay un momento de silencio. Nadie quiere morir a los 33 años, y menos en la agonía de una cruz. Era su lucha suprema y el resultado estaba en la balanza. La salvación del mundo estaba en peligro en el huerto de Getsemaní, porque aún entonces Jesús podría haberse vuelto atrás, porque era un hombre. El propósito de Dios se podría frustrar en ese momento. Yo no sé si la intención de esta hora se está entendiendo, pero yo quiero, iglesia, que nosotros hagamos piso, que pisemos tierra
y entendamos realmente por dónde estaba pasando Jesús. En ese momento lo único que sabía Jesús era que tenía que seguir adelante y delante le esperaba una cruz. Él no sabía, no solo porque era Dios, sino porque estaba escrito, porque Isaías lo había dicho, porque los profetas todos lo habían dicho, que él iba a morir y una muerte de cruz. Pero Jesús, totalmente reverente, estaba aprendiendo una lección que todos los seres humanos debemos aprender algún día. Aceptar lo que no podemos comprender. Lo único que sabía era que la voluntad de Dios le llamaba imperiosamente a seguir adelante. La voluntad de Dios nos dice: caminemos sin mirar atrás hacia el rango que es Jesucristo. Hay una tarea pendiente, hay muchas cosas que hacer y nosotros debemos equiparnos con las herramientas necesarias para hacer el trabajo que Dios quiere que hagamos. A cada uno de nosotros nos suceden cosas que en este mundo que no podemos entender. Algunos todavía de los que estamos aquí le dicen al Señor: ¿por qué? ¿Por qué a mí? Jesús no dijo: ¿por qué a mí? Jesús dijo: pasa de mí esta copa, si es tu voluntad. Eso es muy importante que lo entendamos. Yo siempre voy a testificar y quisiera, hace un tiempo que estoy invitando a predicar. Yo creo que uno de los mensajes centrales de la inauguración de ese templo debe ser el ingeniero que trabajó aquí, y que todavía para cualquier cosa que sea de movimiento importante yo lo consulto. Y es porque desde que yo llegué al Evangelio, desde que yo llegué al Picapiedra en el 2001, él tiene un proceso de enfermedad crónica, de muerte. Al mediodía él come casi siempre, todo es servido desde ese tiempo hasta acá, que yo lo conozco, no sé de antes de cuánto. Y tiene que comer a la hora en punto para que no le caiga mal. Y cena como una avena toda la noche. Ya yo tengo 20 años, 25 años viéndolo así, siendo la mente prodigiosa en muchas cosas. Yo le digo el hombre fuerte de revelación. Además de eso, un maestro constructor, un ingeniero civil acabado, que en su historial de trabajo tiene 6 o 7 iglesias a ningún costo. Solo la ofrenda que se le ha facilitado por amor. No quisiera que llegara el fin de su vida sin hacerle una gran ofrenda como iglesia, porque se la ganó y se la merece. Yo le contaba a alguien, cuando hicimos ese plato, por ayudar a alguien, por asunto mío, buscamos un marinero que vino a ayudarnos a cortar harina y esas cosas. Antes estaba otro maestro ayudándolo. Yo le dije a él, que él es marinero, hágame esa marina ahí cuando él tiene ese trabajo. Me dijo: yo por blandito, no me vuelvo a apoyar a nadie aquí sin mi autorización. Yo simplemente le dije: eso lo dice alguien a quien no se le está dando ningún centavo por su trabajo. Tenía celo por esta conclusión. Eso, hermano, hay que verlo. Pero en su proceso, ¿qué es donde vamos? Porque Dios quiso tenerlo en esa condición. En esa condición le ha servido al Señor por muchos años y le ha sido de bendición
cualquier proceso que usted y yo estemos pasando, por difícil que sea, es posible que digamos como Jesús: Señor, pásate en esta copa. Si es tu voluntad, pero si no, como quiera, yo voy a hacer lo que tú me mandaste a hacer. Porque tu propósito en mi vida se va a cumplir por encima del diablo. El Señor lo reprenda. Porque Dios nos está llamando y nos ha llamado a hacer cosas grandes en Él. Y solamente yo puedo detenerme. Porque el plan de Dios es que yo la haga. Y Él me da las herramientas. Él me da el aire, Él me da la vida, Él me lo da todo. ¿Por qué negarme a servirle a Él? A hacer lo que Él quiere que yo haga. Todo aquello que usted no puede entender, no cuestione a Dios. Y Jesús, entonces cuando la fe se pone a prueba hasta su último límite, y en ese momento, que a veces carnalmente es triste, pero hermano, es dulce para el alma, porque cuando usted no se mete en los procesos y está pasando por un proceso que usted sabe que le viene por un fin que usted quizás no entiende, pero usted no hizo para meterse, porque debemos estar claro en esto. Y siempre voy a hacer énfasis: en los líos que yo me meta, no tengo que cuestionar a Dios. Los evangélicos no murieron en Yesé, no tienen que cuestionar a Dios. Estaban en el lugar incorrecto, y eso está muy claro. Pero en el momento de los procesos por el ministerio, por servir a Dios, son dulces. Son dulces para el alma. Y eso fue lo que pasó con Jesús en Getsemaní. Tertuliano, un escritor de los tiempos de Jesús, nos conserva un dicho de Jesús que no está en los evangelios: el que no haya sido tentado no puede entrar en el reino del cielo. Es decir, cada persona tiene su propio Getsemaní, y cada persona tiene que aprender a decir: hágase tu voluntad. Cada uno de nosotros tiene su tiempo amargo, hasta de indecisión, cosas que usted no entiende, pero que el Señor la sabe. También vemos aquí la soledad de Jesús. Tomó consigo a sus 3 discípulos selectos, pero ellos estaban tan agotados con el drama de los últimos días y horas que no pudieron mantenerse despiertos. Ese es cuando la última gente con la que tú cuentas te dice: otro no puede. Y yo sé, hermano, porque a mí me ha pasado, que el Señor muchas veces tiene que dejarnos solos para que entendamos que Él es nuestro suplidor, que Él es nuestro sanador, que Él es nuestro mejor recurso. Esta batalla Jesús la tuvo que pelear solo. Eso también es verdad de que todas las personas, y hay algunas que tenemos que enfrentar algunas decisiones que una persona tiene que hacer en un momento de soledad, tiene que tomarla solo, cuando usted espera una opinión, que alguien le dice lo que tú entiendas, algo como tú creas, y uno necesita que alguien le diga: no, mira, yo veo esta luz al final del túnel, algo así, no como tú lo hagas. No es que yo no quiero hacerlo como yo quiero hacerlo, es que yo necesito una luz porque tengo una indecisión. Así estaba Jesús, porque era un hombre como tú y yo, un ser humano de carne y hueso, estaba en un momento de aprieto, verdaderamente de aprieto.
Dios estaba con él. Él no lo veía, él no lo escuchó en ese momento, pero Dios estaba ahí. Pero había que cumplirse de que él sintiera esa soledad, esa desesperanza. Entonces, al final, yo no le respondí a Jesús. Y aquí me coloqué la confianza de Jesús. Marcos en 14:36 empieza su oración diciendo, Jesús empieza su oración diciendo, Abba Padre. Y este término incluye toda una expresión que no ha sido correctamente traducida, porque a veces no hay un término específico para traducir de un idioma a otro. Pero hay algo que está oculto en este término, a nuestro entender aquí en Occidente. Joaquín Jeremías, en su libro Las Palabras de Jesús, escribe: el uso que hace Jesús de la palabra Abba, dirigiéndose a Dios, no tiene paralelo en toda la literatura judía. La expresión de este hecho ha de encontrarse en la afirmación de los padres Crisóstomo, Teodoro y Teodoreto de que Abba, como Yahweh se usa todavía en árabe, era la palabra que usaba un niño para dirigirse a su padre, cuya traducción en castellano es papá y nosotros usamos como papi. Era una palabra familiar, cotidiana, que nadie se había atrevido a usar para dirigirse a Dios. No había ignorancia ninguna de Jesús de que Él era el Hijo de Dios. Aunque en ese momento no sentía nada sobrenatural, el Espíritu Santo no se estaba manifestando en Él en ese momento, Jesús sí sabía. Y Él hablaba con su Padre Celestial de una manera infantil. Y aquí hay una enseñanza. Yo me asusto cuando oigo a alguien que tiene mucho tiempo en el evangelio diciéndole al Señor, usted, Señor, usted, mi Dios, usted. Es que no es lo que enseñó Jesús. Jesús dijo: Padre nuestro que estás tú en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y esa fue la traducción que unos españoles, Casimiro, lo de la Reina Valera, hicieron gente que hablaba con usted. Cuando nosotros traducimos los verbos, interpretamos los verbos, lo conjugamos, mejor es el término. Usamos usted de una manera plural. Para una manera singular, usamos tú, y en nuestro medio, la palabra usted significa respeto y distancia. Para yo mantener cierto nivel de distancia con la empleomanía, se me enseñó a decirle usted, para que el respeto siempre esté, para que haya diferencia establecida. Pero cuando crecimos en esta sociedad, nos enseñamos a decirle a usted a los que eran mayores que nosotros, para mantener cierto respeto, para que no nos igualáramos, porque había una jerarquía muy establecida entre los mayores y los menores. Y decirle yo a un hombre, a una persona, yo recuerdo como hoy que entró una vecina a la casa y yo le dije: Elvira. Y mi papá me dijo: ¿cómo te dijo? Doña Elvira. No había forma de que llamara a una persona mayor que nosotros de una manera tuteada. Pero Dios no quiere que lo veamos como un padre nada más. Él quiere que lleguemos a ser sus amigos y que tengamos cierta dependencia directa de Él, reconociendo que Él es nuestro Padre,
pero que es real y efectivamente nuestro mejor amigo, aquel que nunca falla, aquel que nunca nos deja. Hay amigos que nosotros nos despreciamos y es suficiente para subirnos los vidrios y darnos banda, como dicen. Pero hay amigos como Jesús que nunca te va a dejar, nunca te desamparará, siempre estará ahí esperándote que tú te decidas. Vemos finalmente el coraje de Jesús. Levantado dijo, vámonos, que el que me traiciona se acerca. Usó esa frase para demostrar que Jesús vieron quienes usaron esta frase para señalar que Jesús intentó huir. El escritor Celso, filósofo, atacó directamente que Jesús dijo, vámonos para correr. Pero Jesús dijo, vámonos para salir a lo claro, para presentarse frente a Judas que venía al encuentro. Jesús se levantó de la posición arrodillada para emprender la batalla de la vida. Para eso está la oración. En la oración una persona se arrodilla delante de Dios para poder estar erguido ante los hombres y las circunstancias de la vida. En una oración una persona entra en el cielo. Y eso hay que entenderlo para poder pelear la batalla que podemos tener aquí en la tierra. Jesús, 100% hombre, lo único que quería era que se hiciera la voluntad del Padre. Póngase de pie, iglesia. La voluntad del Padre para con nosotros, a la que se refería Jesús en ese momento, no es la misma. La voluntad del Padre para con nosotros es llevarnos a su presencia, es ordenar todo lo que está suelto. La voluntad a la que se refería Jesús era la muerte de cruz. He escuchado de 8, 10, 12, lo último que escuché fueron 16 pulgadas de clavo. Del grueso, del diámetro de 1 pulgada, más o menos la varilla que está en las columnas de esta edificación. Eran unos clavos que destrozaban y partían huesos por donde entraban. Morir en la cruz era real y efectivamente, mis hermanos, una maldición. Maldición por psicología y maldición literalmente hablando. Y todo eso para que usted y yo seamos salvos. Si hay alguien aquí en esta hora que desea entregar su vida a Cristo, reconciliarse con Dios, es el momento precioso para hacerlo. Jesús murió por ti y Él quiso que se hiciera la voluntad del Padre. Ahora yo te invito a que tú dejes que la voluntad del Padre se haga con tu vida. Ven a Cristo en esta hora. Yo quiero a alguien que se reconcilie con Dios, un alma para Cristo en esta hora. Alguien que quiera venir a los pies de Cristo y decirle, Señor, yo voy a hacer tu voluntad, yo voy a trabajar para ti, para lo que tú me creaste. Para eso estoy aquí en esta hora, Señor.